Abren la casa del hermano de Diogo J y encuentran algo extremadamente extraño. Nadie estaba preparado para lo que venía. Nadie, después de la tragedia que conmocionó al mundo entero, donde Diogo J y su hermano André Silva perdieron la vida en circunstancias devastadoras, el silencio se apoderó de la familia. Pero fue la madre, doña Isabel, quien cargaba el duelo con el corazón desgarrado. 2 hijos, 2 pérdidas, un vacío que ningún consuelo podía llenar. Una mañana, incapaz de soportar más el encierro de la pena, doña Isabel decidió abrir la casa de André. No para buscar respuestas, no para encontrar nada, solo para oler una vez más su ropa, tocar los objetos que sus hijos dejaron intactos y llorar en el rincón donde tantas veces rieron. Era su refugio, su forma de estar cerca de ellos. Pero al abrir la puerta, algo no estaba bien. El ambiente se sentía pesado. El aire era espeso, como si algo invisible se hubiese instalado ahí. Y entonces lo vio, el cuarto de André estaba desordenado de una forma que jamás había visto. No era desorden común, no era una habitación vivida. Era un caos selectivo, cajones abiertos, libros caídos, papeles tirados. Como si alguien hubiese entrado a buscar algo. Algo específico, algo que no encontraron, o que tal vez sí. Doña Isabel, con lágrimas en los ojos, apenas podía sostenerse. ¿Quién estuvo aquí?, preguntaba en voz baja. ¿Qué buscaban? Las fotos estaban torcidas, la cómoda revuelta, y había una carpeta vacía sobre la cama. Esa carpeta siempre estuvo llena. Ella lo sabía. Tiago guardaba ahí documentos, cartas, cosas personales. Y ahora, nada, solo una huella de lo extraño. La policía fue notificada, los forenses también, y aunque el caso de los hermanos J aún estaba fresco, esta nueva escena abría preguntas dolorosas. ¿Por qué la casa del hermano fue alterada? ¿Quién quiso entrar? ¿Buscaban ocultar algo, o encontrar una verdad que aún no ha salido a la luz? Lo cierto es que en medio del duelo más profundo, la madre de Diogo y André ahora debía enfrentar algo más, el temor. Porque cuando la pena se mezcla con el misterio, el dolor no solo arde, también deja cicatrices que el tiempo no borra. Y lo que encontraron allí dentro, fue solo el inicio de una historia que aún no ha dicho su última palabra. Abren la casa del hermano de Diogo J y encuentran algo extremadamente extraño. Fue su madre quien, destrozada por el dolor, tomó la decisión de regresar a la vivienda de su hijo menor, André Silva, pocos días después de haber despedido a ambos hermanos en una ceremonia que dejó a todo el país con el corazón en un puño. André era reservado, tranquilo, de pocos amigos. Su hogar, ubicado en un barrio sencillo pero respetado, había permanecido cerrado desde el día de la tragedia. Nadie se atrevía a tocar esa puerta. Nadie, excepto su madre. La mujer, completamente devastada, no soportaba la idea de que todo quedara en el olvido. Tenía la necesidad de entrar, de oler su ropa, de abrazar sus cosas, de sentir, aunque fuera por un instante, que su hijo todavía estaba cerca. Acompañada por un vecino de confianza, usó las llaves que André siempre dejaba escondidas bajo una maceta. Al entrar, lo que vio fue impactante, todo estaba desordenado. No se trataba de un descuido común, no. Ropa fuera de los cajones, papeles regados en el suelo, cajones abiertos, libros rotos. Parecía que alguien había estado buscando algo, pero ¿qué? La señora rompió en llanto. Aquello no era el cuarto ordenado de su hijo. André era meticuloso, obsesionado con el orden. Cada cosa tenía su lugar, y la escena ante sus ojos simplemente no encajaba con su manera de ser. Lo más extraño era que no había señales de violencia externa en la puerta, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Todo indicaba que, sí, alguien había entrado antes que ella, lo hizo con llave. ¿Quién más tenía acceso a ese hogar? ¿Qué buscaban con tanto desespero? La señora, temblando, llamó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y comenzaron a inspeccionar la escena. Uno de ellos notó que una foto de los hermanos juntos, enmarcada sobre la pared, había sido retirada y colocada boca abajo sobre la mesa como si alguien hubiera querido esconderla.
Otro notó marcas extrañas en el piso del pasillo como de un mueble que había sido movido a la fuerza. El ambiente estaba cargado, todos los presentes lo sintieron. No era solo el dolor, era como si la casa hablara. Como si guardara algo que no quería ser descubierto. La madre, entre sollozos, repetía una y otra vez: «Yo solo quiero saber por qué me los quitaron a los dos». Aquel fue el inicio de una serie de descubrimientos que, poco a poco, irían revelando un lado desconocido de la vida de Andrés Silva, y tal vez, una pista sobre lo que realmente sucedió aquella noche en la que los hermanos perdieron la vida. Cuando los peritos comenzaron a revisar la casa de Andrés Silva, lo que en un inicio parecía solo un ambiente alterado por el dolor se convirtió en un escenario de preguntas sin respuestas. En uno de los estantes del cuarto de Andrés, oculto bajo una pila de papeles doblados y carpetas de su trabajo, se halló un documento que llamó la atención de los agentes. No se trataba de una carta de despedida ni de una hoja suelta. Era un documento oficial con membrete, sellos y algunas frases subrayadas con marcador rojo. El agente encargado no quiso revelarlo de inmediato a la madre por respeto, pero lo que contenía era algo que cambiaría por completo el curso de la investigación. El documento era una citación judicial, una notificación que exigía la presencia de Andrés Silva ante una oficina de investigación financiera, justo 3 días después del accidente. ¿Por qué Andrés no había contado nada? ¿Estaba implicado en algo, o solo era un testigo? Lo más desconcertante fue el hecho de que Diogo J. no aparecía mencionado en ningún lado, pero los agentes sabían que ambos hermanos eran muy unidos. Si uno sabía algo, lo más probable es que el otro también. Entonces, esa citación tenía relación con lo que ocurrió. La madre, sentada en el comedor, se negaba a comer, a tomar agua, a hablar. A cada pregunta que se le hacía, solo respondía con un movimiento de cabeza o se quedaba mirando al vacío. Aquel hallazgo la sobrepasó. Andrés era un muchacho bueno, susurró finalmente. Nunca le faltó el respeto a nadie. Ayudaba a los vecinos, amaba a su hermano. Ellos se cuidaban mutuamente desde pequeños. El oficial que había hallado el documento decidió seguir con el rastreo de la habitación. Al abrir uno de los cajones del velador, encontró varias notas pequeñas con fechas y números anotados a mano. Algunos coincidían con los días anteriores al accidente. Entre ellos, había un nombre escrito varias veces: E.S. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Andrés anotó su nombre tantas veces? El misterio seguía creciendo. Uno de los peritos especializados pidió autorización para llevar el documento y las notas al laboratorio. Lo que parecía ser solo un detalle aislado podría ser la clave para entender lo que había detrás de este caso. La policía no hizo declaraciones a la prensa. La familia pidió discreción, pero entre los pasillos del vecindario ya se empezaban a escuchar rumores, y todos apuntaban a que la tragedia de los hermanos Silva no había sido una simple coincidencia. Entre los objetos personales de Andrés Silva, en una pequeña caja metálica que parecía olvidada al fondo de su escritorio, los peritos hallaron una memoria USB. No tenía etiquetas, ni marcas, ni contraseña. A simple vista, parecía una más, entre tantas. Sin embargo, al conectarla a un equipo seguro, el contenido dejó a todos en silencio. Era un solo archivo de vídeo. Duraba 4 minutos con 28 segundos. La fecha, 2 semanas antes del accidente. El vídeo comenzaba con una toma borrosa, como si alguien hubiese activado la cámara por error. Luego, poco a poco, se escuchaba la voz de Andrés riéndose. Estaba con Diogo J. Estaban en casa, en la sala de estar. El ambiente era cálido, familiar. Ambos bromeaban, hablaban de sus planes, de la familia, del fútbol. Por momentos, se les veía abrazarse. Había una complicidad hermosa entre ellos. Pero lo más impactante llegó al minuto 3. André, mirando a la cámara con una expresión seria que contrastaba con la risa de los primeros segundos, dijo algo que dejó un nudo en la garganta de los investigadores. Si algo nos pasa, quiero que sepan que hicimos todo juntos. Siempre lo hicimos así, desde chicos, él y yo. Nada nos va a separar, ni siquiera lo que viene. La cámara se detuvo ahí.
El resto del archivo estaba en negro. ¿A qué se refería André? ¿Qué era lo que viene? Lo sabían, lo presentían. La policía no emitió comentarios al respecto. La memoria fue llevada a análisis técnico para verificar si el archivo había sido editado o si contenía metadatos ocultos. Pero todo parecía auténtico. Isabel Silva, al enterarse de la existencia del vídeo, pidió verlo. Le advirtieron que podría afectarla emocionalmente. Ella, con voz temblorosa, respondió: «Ya he perdido a mis 2 hijos. No puede doler más de lo que ya duele». Cuando vio la grabación, rompió en llanto. «Ellos sabían», murmuró, «algo sabían. ¿Por qué no me dijeron nada?». Nadie tenía respuesta. Lo que para muchos podría haber sido una simple grabación entre hermanos, para Isabel fue un mensaje oculto. Un adiós disfrazado, un testimonio que ahora cobraba un valor inmenso. Los medios no supieron de este hallazgo. Se mantuvo en total reserva. Pero dentro de los muros de esa casa, el silencio se hizo más pesado. Ya no era solo la pérdida lo que dolía, sino la incertidumbre de lo que quizá jamás se sabría por completo. Y ese vídeo, ese breve testimonio grabado sin saber que sería el último, quedó como una huella imborrable en el corazón de una madre que solo quería respuestas. Las autoridades que revisaban los registros de llamadas del día del accidente recibieron un dato que cambió por completo el enfoque de la investigación. No fue una llamada común. Fue un intento de contacto desde una línea de emergencia automatizada que se activó desde el vehículo en el que Diogo J. y su hermano Andrés Silva viajaban aquella trágica tarde. El sistema, instalado de fábrica, detecta colisiones severas y lanza automáticamente una alerta a los centros de emergencia más cercanos, enviando coordenadas y datos vitales del impacto. Ese día, a las 4:43 de la tarde horas, el sistema se activó. El vehículo ardía en llamas. Las cámaras de tránsito apenas lograron captar el resplandor del fuego y las sombras del humo, pero fue esa señal automatizada la que llegó a una central de rescate antes que cualquier testigo pudiera marcar el 112. Lo que sorprendió aún más fue lo que vino después. Apenas 42 segundos después del disparo de emergencia, el sistema marcó una llamada saliente manual desde el mismo vehículo. Era un intento desesperado, según los expertos, de alguno de los hermanos por contactar ayuda. Pero la llamada no se completó. El sistema solo registró el número al que se intentó marcar, un número guardado como Mae Corazón Rojo. La llamada, por desgracia, no conectó. Posiblemente, por el impacto, el sistema eléctrico del auto se cortó segundos después. Pero ese solo intento, esa fracción de segundo, dejó huella. Isabel Silva fue notificada por los investigadores. Escuchó el dato con lágrimas en los ojos. Apretó contra su pecho el teléfono que solía usar su hijo André, aún sin borrar sus mensajes, aún con su fondo de pantalla intacto, una foto de él y Diogo en el jardín de la casa familiar, riéndose sin preocupaciones. «Querían hablar conmigo, querían despedirse», susurró Isabel con la voz quebrada. Para ella, no fue solo un intento técnico. Fue un último grito de auxilio, un intento de abrazo, una despedida frustrada que el destino no permitió completar. Los expertos analizaron esa línea de emergencia como clave. No solo demostró que ambos seguían con vida en los primeros segundos del accidente, sino que revela la conciencia y desesperación de uno de ellos, probablemente André, quien solía llevar el celular conectado al sistema del coche, por pedir ayuda, por avisar a su madre, por aferrarse a algo. Ese registro quedó guardado como una herida en los archivos del caso. Un detalle silencioso, invisible, pero potente. Una línea no respondida, pero que decía todo. Cuando Isabel Silva volvió a entrar a la casa de su hijo André por última vez, lo hizo acompañada por los investigadores y por un silencio que dolía más que cualquier palabra. Después del hallazgo del intento de llamada desde el auto en llamas, la familia necesitaba respuestas. Pero lo que encontraron en esa habitación ya desordenada no fue un nuevo indicio físico, sino algo más profundo, una sensación de presencia, de ausencia y de despedida. En la mesita de noche, junto a unos lentes de lectura, estaba el celular de André.
No el que había llevado al accidente, sino su móvil antiguo, el que ya no usaba, pero que mantenía cargado por costumbre. Cuando uno de los agentes encendió el aparato, encontró una última nota de voz. No tenía fecha ni hora precisa. Solo decía, para cuando no esté. El audio duraba apenas 12 segundos. André hablaba pausado con la voz cargada de emoción. No decía mucho, pero lo poco que dijo bastó para que Isabel no pudiera contener las lágrimas. Solo decía, si estás escuchando esto, mamá, es porque no logré regresar. Pero quiero que sepas que todo lo hice con amor. Siempre estuve orgulloso de ti. Cuida a los peques, y recuérdanos riendo, no llorando. Isabel se desplomó en el borde de la cama, sin fuerzas para sostenerse. Nadie en esa habitación tenía palabras. Nadie entendía si ese mensaje había sido grabado como una premonición, como una despedida o simplemente como una forma de sacar lo que llevaba dentro. Pero lo que estaba claro es que Andrés sabía que el destino a veces no da aviso y dejó su huella en ese pequeño gesto. No hubo nota escrita, ni carta sellada, ni explicación racional. Solo un eco en la memoria del celular. Un eco que ahora acompaña el corazón roto de una madre que perdió a sus 2 hijos, pero que no perdió su amor por ellos. Esta historia nos ha estremecido a todos. La pérdida de Diogo J. y su hermano Andrés Silva es una tragedia imposible de medir. Pero el dolor también ha dejado señales, fragmentos de humanidad que hoy compartimos con ustedes. Gracias por llegar hasta este momento del vídeo. Este ha sido un nuevo contenido de Secretos de Historias, donde siempre buscamos contar lo que otros no se atreven a decir, pero con el respeto y el corazón que cada historia merece. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo, compartir este contenido con quien creas que debe conocer esta historia y por supuesto, darle like si te conmovió tanto como a nosotros. Y si deseas dejar tu opinión, comenta con respeto, porque detrás de cada palabra, hay personas reales que siguen viviendo su duelo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad.